Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie Giel, el aire de los 4 elementos, y empezamos. La princesa no podía corresponder ni aceptar los sentimientos de Guayo, simplemente recibiendo amablemente ese afecto. Quería tiempo para reflexionar sobre el amor y la fascinación, y quería que Guayo también reflexionara sobre sus sentimientos. Lo importante es que no me odies ni te enojes conmigo, ya me alegro de haberte dicho eso. ¿Seguimos nuestro camino? Me gustaría llegar a la casa de campo. Antes de ir no tengo una cosa que decirte. Para mí serás el último amor de mi vida, Blue, te ame o no. ¿Por qué? Porque aunque la vida aparentemente sin rumbo de Guayo encontró el amor que había estado buscando, sin importar los desafíos futuros, ella estaba lista para enfrentarlos. Porque ahora Guayo sabía que su vida estaba dedicada a proteger y cuidar a Blue. Según el cronograma original, después de completar las actividades en Taiwán, la princesa debía regresar a Madeline la próxima semana. Pero si es nuestra voluntad y nuestro padre no se opone, podría visitar Tailandia para un descanso personal antes de regresar a Madeline. ¿Te opondrías tú, Isabel, a mí en lugar de él? No, Su Alteza, no me atrevería a ir contra los deseos de la princesa. Entonces organiza todo, Isabel. Me encargaré de todo como se me ha ordenado. Elena miró a Isabel, quien parecía sorprendida por su decisión de visitar Tailandia nuevamente como la princesa, a pesar de que su viaje anterior había sido hace apenas unas semanas, aunque actuaba como si estuviera siendo manipulada, y en un plan ideado por los demás, no podía ir en contra de las órdenes, a pesar de pensar que regresar a Tailandia sería demasiado arriesgado para todos. ¿Está todo bien, Elena? Como dices, Grace, Isabel será la encargada del viaje personal a Tailandia. A pesar de cuestionar la decisión de la princesa, ella no se atrevía a desobedecer, ya que el rey Arturo no me ha dado permiso para quedarme y descansar un poco antes de regresar a Madeline. Pero no es demasiado arriesgado. Dijiste que Henry iba a una misión importante a Tailandia. ¿Por qué deberíamos seguirlo? Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Cuando regresemos a Madeline, esta vez pronto te convertirás en reina, en lugar del rey Arturo, siendo reconocida como la primera en la línea de la sucesión de trono. Y no quiero que nada salga mal y arruine nuestro plan. Grace sonrió fríamente al pensar en el éxito que era inminente, ya que había dedicado su vida desde temprana edad a vengarse de la familia real de Elena, lo que había dejado una profunda huella en ella, ya sea el rey Aldrich, el rey Arturo, la princesa o incluso el príncipe Karel. Cualquiera que haya llevado el nombre de Elena debe caer. A pesar de enviar a Henry para lidiar con la princesa en apuros, Grace decidió regresar a Tailandia con Elena por temor a que Henry pudiera fallarles o traicionarlas. Para aliarse con la princesa, dada la amable relación con la familia real, temía que los simples sentimientos de amor no fueran suficientes para persuadir a Henry que llevaba a cabo el plan hasta el final que ella tanto deseaba. Si Henry falla, esta vez me voy a encargar de todo personalmente. De acuerdo, la princesa llamó suavemente a alguien que vivía en la casa de campo con ella, pues no había señales de ateniente en la residencia, excepto la cena que ya estaba preparada. Guayo no había llamado a la puerta para decir nada. La atmósfera había estado bastante silenciosa y densa desde que llegaron, y cada uno se dirigió a su espacio personal después de discutir asuntos importantes en el camino. Aunque la princesa afirmó estar cansada del viaje y quiere descansar, en realidad no podía dormir. ¿A dónde fue? Ni siquiera dejó un mensaje. Incluso después de mirar alrededor no había ninguna nota o señal de Guayo, ni siquiera en los alrededores de la casa. La princesa decidió no molestar la apetitosa cena, más elaborada que las comidas locales de la isla, ya que no quería comer sola. Después de unos minutos fuera de la casa siguiendo el sonido de la cascada, encontró a Guayo, sentada en una roca junto al arroyo. Guayo parecía absorta, el sonido del agua quizás la relajaba, sin notar que la princesa se acercaba. Guayo, cúbrete con eso. Princesa, si nos enfermamos, ¿quién nos va a cuidar? Guayo parecía sorprendida por el gesto amable y consideraba a la princesa, quien le colocó un chal sobre los hombros. Mientras intentaba devolver el chal, vio que la princesa sacudía la cabeza y se sentaba a su lado en la piedra sin ceremonia. ¿No tienes frío? El viento es fuerte, no tengo frío. Entonces tendremos que dividir el chal entre nosotras. Aunque la situación se podía arreglar, la princesa se acercó más, hasta que sus hombros se tocaron, ya que el chal no era lo suficientemente grande para ambas. Esto provocó esa confusión familiar en su corazón, y Guayo no estaba segura de si la princesa sentía lo mismo. En el pasado, Guayo nunca jugó con el corazón de nadie. Nunca fingió amar a otra persona, incluso si sus sentimientos eran correspondidos. Entonces, ¿por qué el destino parecía reírse de su situación ahora, haciendo que la princesa conmoviera su corazón? En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo
Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo. Bye bye.